días, yo soy Cecilia Gijena y les voy a estar explicando algunos conceptos matemáticos que tienen que saber para biofísica, que si no lo saben no les van a salir los ejercicios de biofísica. Esta es una recopilación de cosas que encontré en los errores que tuvieron en los parciales y también de las consultas que me fueron haciendo en las distintas clases. Bueno, por empezar, separar en términos, muy importante. Si no separan bien en términos, no van a despejar bien. Se tienen que fijar dónde hay un signo más o un signo menos que no esté adentro de algún paréntesis. Los paréntesis los pasamos todos de largo. Entonces, quedaría este ejemplo así, esos dos términos. Y la idea es que cuando despejan, pasan primero lo que está en otro término que no es el de la incógnita. Entonces, primero van a pasar las sumas y las restas y segundo, después de eso, van a pasar las multiplicaciones o divisiones. Entonces ahí pasa primero el 3 y después pasa el 2. Tiene que ser en ese orden porque esa es la jerarquía de las operaciones. Este es un ejemplo de ejercicio de biofísica donde pueden necesitar saber esto. No es el único, va a haber muchos otros ejercicios donde también van a tener que separar en términos. Pero este es uno muy común que veo que puede pasar que lo despejen mal. Ahí lo separan en términos. Entonces primero pasa el término que no dice tiempo y después pasa lo que está multiplicando al tiempo. Ese es el orden. Pues quedaría así después de despejar. Otro tema, distributiva. Muchos chicos no saben distributiva y eso es un problema cuando tienen que despejar una ecuación que tiene la incógnita en dos partes, en dos paréntesis distintos. Eso tenemos que lograr juntar todas las x en un solo término. El paréntesis sería un impedimento para lograr eso. Entonces lo que hacemos es desglosarlo aplicando distributiva. La distributiva típicamente lo representa así con esas flechitas, sería a cada número o término que esté adentro del paréntesis, lo multiplican por el número que está afuera del paréntesis. Entonces hay como que repetirlo todas esas veces. Entonces quedaría así. Multipliqué de un lado al 3 por cada una de las cosas que estaban adentro del paréntesis, no por lo que no estuviera dentro del paréntesis, y del otro lado tenía que distribuir el 2, multipliqué a todo por 2. Finalmente quedaría así. Ahora recién puedo empezar a despejar la X. Un ejemplo en el que tienen que usar esto es calorimetría. En calorimetría la pregunta típica es ¿cuánto vale la temperatura final? Y cuando plantean las ecuaciones de calorimetría van a encontrar la temperatura final en varias partes. Entonces tienen que saber distribuir para poder despejar la temperatura final. Así serían las flechitas de la distributiva. Y finalmente quedaría así. Ahora sí pueden empezar a despejar eso. Siguiente, factoreo. Esto en realidad no lo planteo porque ustedes tengan que saber factorial, sino todo lo contrario, para pedirles que por favor no factoricen. Porque cuando factorizan, muchas veces lo hacen mal y ponen un factoreo que es incorrecto. Entonces mejor déjenlo sin factorizar. Ahora les voy a dar dos ejemplos de factoreos, cuál es la que serviría si la hicieran bien y cuál es la que es incorrecta. Por empezar, esta es la manera correcta de factorizar eso. Si ustedes tienen una diferencia, o sea, una recta, entre dos cosas que están al cuadrado, la manera correcta no es sacar el cuadrado afuera, sino poner una que suma y una que resta. Esa es la diferencia de cuadrados. Este es otro factoreo distinto a la diferencia de cuadrados, que es el conocido trinomio cuadrado perfecto o cuadrado del binomio. Está ahí el término del medio, que muchos se lo olvidan, y esa sería la interferencia para interpretar otra cosa como cuadrado. Bueno, un ejemplo en donde ha aparecido esto es la ecuación complementaria de cinemática. Yo vi que factorizaban así, y eso está mal, no se factoriza así. Déjenlo como estaba antes. Déjenlo así, hagan primero el cuadrado y después la resta. Esa es la manera correcta de hacer esta ecuación. No se puede sacar el cuadrado afuera.
Bueno, distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Muchas veces tienen alguna potencia fuera de un paréntesis y varias cosas que están multiplicando, varios factores adentro del paréntesis. Entonces hay que hacerle esa potencia a todos. Todo lo que está adentro del paréntesis tiene que aplicarse esa potencia. En este caso es a la quinta, todo lo que diga dentro del paréntesis hay que hacerlo a la quinta. Entonces eso implica que con el 2 pueden hacer la cuenta, 2 a la quinta se puede hacer, x a la quinta no. Y un ejemplo es la radiación. En los ejercicios de radiación van a tener que aplicarle la potencia a la cuarta, a la unidad y al número, las dos cosas. La unidad piénsenla como si fuera una X, ¿no? Como si fuera una incógnita, una letrita que le tengo que enchufar la potencia, en este caso a la cuarta. Entonces, al distribuir así, las dos cosas quedan a la cuarta, la unidad y la temperatura. Más difícil que esto, puede pasar que un ejercicio les dé una proporción, que en vez de decirle ¿cuánto vale la temperatura? Le digo, bueno, tal temperatura es el doble de la otra. Entonces, ¿cómo interpretan eso? Si ustedes van a poner 2t, 2 por t, entonces el 2 también está a la cuarta. Cuidado con eso. Muchos se tragan ese cuarta y ahí les termina quedando otro resultado. Siguiente, dividir por una fracción. Esto es algo que aparece mucho en los parciales, tienen que dividir por algún tipo de proporción, yo les voy a mostrar. Primero se los muestro con números y después con letras. A ver, ¿cómo se divide por 2/3? Muy fácil, se multiplica por 3/2. La fracción que está dividiendo hay que dar la vuelta. Entonces me queda el 3 arriba y el 2 abajo, invertido. Lo que dividía ahora multiplica, lo que multiplicaba ahora dividía. Entonces se multiplican entre sí los dos numeradores, que ahora serían el 6 y el 3. En cambio el 2 pasó a ser denominador porque me quedó abajo. Y el 2 está solito. Bueno, para ilustrar un poco mejor este concepto, se me ocurrió dibujar pizzas. Entonces, a ver, si yo quiero dividir 2 dividido 1/2, acá tenemos 2 pizzas y allá tenemos media pizza. Esto lo podríamos pensar como, ¿cuántas veces entra 1/2 en 2? Y ahora contamos, son 4 veces. Entonces el resultado de 2 dividido 1/2 es 4. Según lo que vimos antes, el 1/2 que divido lo tendría que dar vuelta, me queda 2 sobre 1 en vez de 1 sobre 2. Y entonces 2 por 2 sobre 1 me queda 4. Bueno, una aplicación de esto en física es, por ejemplo, resistencias eléctricas. Va a aparecer muchos otros temas, pero bueno, menciono uno de los tantos. Un ejercicio puede decir que un largo es el doble de otro largo, o que un largo es la mitad de otro largo. Entonces acá me queda en el denominador una incógnita que está dividido por 2. Entonces, ¿eso cómo lo trabajo? Este 2 me termina quedando arriba, porque es la fracción que divide y que tengo que dar vuelta. Lo que era denominador, una vez que lo doy vuelta, se convierte en numerador. Siguiente, denominador común. Seguimos con las fracciones. Gran problema las fracciones. Cuando hacen lío con las fracciones, pueden tener inconvenientes con muchos temas de física. Bueno, ¿cómo se hace un denominador común? Bueno, todos me dicen este por este sobre este. Lo repiten así como un versito. Quiero andar un poco en por qué es así, no solamente la reglita que a veces se le acuerdan y a veces no. ¿Por qué es eso? Acá les muestro una equivalencia entre dos fracciones. ¿Qué quiere decir 1/2? Quiere decir que de un total de 1 yo tengo la mitad. ¿Qué quiere decir 3/6? Quiere decir que de un total de 6 yo tengo 3. Sigue siendo la mitad. Cuando el numerador es la mitad que el denominador, la fracción, tenga los números que tenga, significa lo mismo que 1/2. Entonces, cuando yo digo más 1/2, lo puedo reemplazar por más 3/6, porque quiere decir lo mismo. Por eso ahí arriba, en donde iba el 1 que viene de 1/2, ponemos 3. Entonces ese segundo término que está ahí arriba del denominador común va a ser 3.
porque es una manera de abreviar que le sumo 3 sextos. Entonces el 1 queda igual porque estoy en denominador 6. El otro 1 que estaba arriba de 2 ahora se convierte en 3. Así que esto que figura acá, así resumido, es lo mismo que decir 1 sexto más 3 sextos. Un ejemplo de esto es capacitores. Como les decía, en biofísica les gusta mucho tomar proporciones y puede haber una proporción entre dos capacidades. Y cuando hacen la fórmula de la equivalente en serie, uno de los modelos de ejercicios que hay, dos capacitores en serie, uno de los pasos que van a tener que hacer es sumar las inversas. Entonces esta proporción que les dan como dato en el ejercicio les aparece en el denominador. Entonces tienen que ver cómo hacen un denominador común entre esos dos denominadores que les quedaron. Y quedaría así. Por ahí lo entienden con números, pero ya cuando les pongo letras se pierden. A ver, analicemos un poco la cosa. Ahí donde decía 1 sobre C, C podría ser cualquier número, no sé cuánto vale, podría ser una X. Piensen lo que C vale un número que no sé cuánto es. Ahora, ¿cómo paso ese número para convertirlo en un denominador común entre otro número que tampoco sé cuánto es, pero sé que es el doble de ese? Entonces, lo que se hace es multiplicar por 2, arriba y abajo, numerador y denominador. 1 sobre C es lo mismo que 2 sobre 2C. Por eso les hablaba antes de la equivalencia de fracciones. A ver, pero iremos un poquito. Cuando tenían acá, yo en el 1 medio hice 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. Numerador multiplico por 3, denominador multiplico por 3. Acá, lo mismo. 1 multiplico por 2, C multiplico por 2. Y así se resume en la rayita larga que ustedes están acostumbrados a ver. No sé si es tan didáctico explicarlo así, pero bueno, me enseñan así en la escuela. Y así les queda el denominador común con las letras. Bueno, siguiente. Pendiente de una recta. En biofísica toman muchos gráficos, así que tienen que saber interpretar un gráfico. Pueden pensar a ver si algo es muy empinado, es mucha pendiente, si algo es muy achatado, es poca pendiente. ¿Y cómo calculo cuánto vale la pendiente? El número que representa a esa pendiente. Para medir si es un número grande, es muy empinado, si es un número bajo, es muy achatado. Entonces lo que hacemos es una proporción entre los lados de ese triángulo. La base y la altura. ¿Cómo se mide la altura? Hay que restar dos valores de y. ¿Cómo se mide la base? Hay que restar dos valores de x. Una vez que tenemos las dos cosas, hay que dividir. Entonces me queda arriba la resta entre dos valores de y, que es la altura del triángulo, y abajo la resta entre dos valores de x, que es el ancho del triángulo. Esto se puede hacer para rectas, no vale ni para funciones partidas, ni para parábolas, ni para ninguna otra cosa que no sea una recta y que no sea una única sola recta. Esto sirve mucho para, por ejemplo, interpolar. ¿Qué quiere decir interpolar? Averiguar algo sobre un tercer punto. Yo en principio planteé estos dos puntos, con esos dos puntos saco la pendiente, y hay una incógnita en un tercer punto que yo quiero averiguar o su valor de x o su valor de y. Entonces ahora me voy a basar en la idea de que la pendiente me tiene que dar lo mismo, use cual use, para reemplazar en la fórmula de la pendiente. Entonces si uso A y B, me da la misma pendiente que si uso A y C, o si uso B y C. Entonces acá planteé de un lado la pendiente usando los puntos A y B, que la vimos antes, y del otro lado lo igualo a eso, pues supone que es la misma pendiente, una pendiente que se calcula usando A y C. Otro par de puntos. Mientras todos los puntos estén en la misma recta, esto es válido, pueden elegir el punto que quieran. Entonces esto es útil si yo quiero, por ejemplo, despejar cuánto vale la y del punto C. Y para eso tengo que saber cuánto vale la x del punto C y cuánto vale todo sobre el punto A y el punto B. Esto es muy útil en hidrostática. En hidrostática suelen graficarles cosas con forma de recta
Tiene que ser una sola recta, no vale si hay dos rectas con pendientes distintas, entonces les borro esa, les dejo esta sola. Entonces esto de interpolar puede servir para 3 puntos que estén en esta recta. No puedo incorporar a esa misma fórmula lo que estaba en la otra recta, la que borré. Tiene que ser en la misma. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 2 valores de profundidad, 2 valores de presión, y tienen un valor de presión que no saben la profundidad, eso lo pueden dejar como incógnita en esta fórmula. Siguiente, geometría. Van a tener que calcular algunas superficies. Existen listas sábanas de fórmulas de superficies de todas clases. Con que sepan estas 3, más o menos la van a pilotear. La del triángulo, muy conocida, base por altura sobre 2. ¿Por qué se divide por 2? Porque se supone que en todo rectángulo entran 2 triángulos iguales. ¿Y qué dice la del rectángulo? Solo base por altura, no se divide por 2. Divido por 2 cuando es un triángulo, no divido por 2 cuando es un rectángulo. Un rectángulo son 2 triángulos, básicamente. Si lo recortan van a encontrar que entran así. Y la otra, la del círculo, pi por radio al cuadrado. El radio sería, agarran cualquier parte de la circunferencia y miden la distancia en línea recta hasta el centro del círculo. Ese es el radio. Hay otro concepto similar que es el diámetro. ¿Cómo puedo hacer para usar diámetro en vez de radio para esta fórmula? A ver, ese sería un dibujo del diámetro. El diámetro es un segmento que va de lado a lado pasando por el centro. Entonces, ¿cuánto vale? Es el doble del radio. Esto lo puedo decir al revés. El radio es la mitad que el diámetro. ¿Y cómo pongo eso en la fórmula? Fíjense, en la fórmula decía que estaba al cuadrado del radio. Y si yo hago al cuadrado algo que es el doble del radio, me da el cuádruple el resultado. Diámetro al cuadrado es el cuádruple de radio al cuadrado. No el doble, el cuádruple. Esto tiene que ver con lo que vimos antes de distribuir una potencia. Entonces, tengo que dividir por 4. Yo quería poner la fórmula radio al cuadrado y usé diámetro al cuadrado, divido por 4 para que me dé radio al cuadrado. Diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a radio al cuadrado. Así se usa esa fórmula. Siguiente, otra cosa de geometría son los volúmenes. En principio hay 2 volúmenes muy comunes que van a tener que trabajar en ejercicios de varios temas. Uno es el del cilindro y otro es el del prisma. Existen listas sábanas que incluyen volúmenes de otras formas diferentes. Con estas 2 les va a alcanzar para biofísica. ¿Cómo se calcula el de un cilindro? Muy fácil. Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte, pi por radio al cuadrado, es la fórmula de la superficie del círculo. Eso sería la superficie transversal del cilindro. Si ustedes lo rebanan, les va a quedar un círculo cada rebanada. Ahora a eso le tienen que incluir el dato de la altura. ¿Cuán alto es el cilindro? Ahí es cuando pasamos de superficie a volumen. Solo pi por radio al cuadrado es una superficie. Al agregarle h es un volumen. Lo pueden imaginar como muchos pisos en muchas rebanadas una arriba de la otra. Y entonces, si la altura vale 4, bueno, son 4 rebanadas. Con el mismo espesor las 4. Entonces, esto es una manera de sumar todas las rebanadas, a ver de abajo para arriba, cuánto les queda. Y la del prisma, algo parecido, pero la superficie de la base viene a ser un rectángulo. Entonces, es A por B, sería la superficie del rectángulo, y otra vez por altura. Esto se puede resumir en superficie de la base por la altura, me da el volumen. Tengo una maqueta para mostrarles. Acá tenemos un cubo. Se puede entender como un caso particular de prisma, solo que la base es un cuadrado con el mismo lado que la altura, pero válido también superficie de la base por altura. Vamos a ver cómo funciona el tema de las capas.
En este tenemos 100 centímetros cuadrados de superficie transversal. Y ahora quiero saber cuántos centímetros cúbicos tengo de volumen. Entonces, ¿cómo sería? 100 más 100 más 100 más 100. Y así tengo que sumar todos los que hay. El último me daría que termine en 1000. Ahí está, 1000. Son 10 capas de 100, entonces tiene 1000 centímetros cúbicos de volumen. Un cubo de 10 de ancho. El lado es 10, la superficie es 100, el volumen es 1000. 10 por 10 por 10. Bueno, ¿para qué les sirve esto? Fluidos reales es un ejemplo. En fluidos reales van a tener que poner como superficie transversal generalmente un círculo. Pues ahí donde dice superficie reemplazan la fórmula del círculo. Porcentajes, otro tema conflictivo. Tienen que aprender a pasar de porcentaje a fracción para poder poner esa fracción adentro de la fórmula. Entonces, tienen que entender que donde dice por ciento me indica denominador 100. Entonces, por ejemplo, 30% son 30 centésimos. Y una vez que lo tienen en fracción, lo pueden pasar a número decimal. Por ahí les resulta más cómodo tenerlo en decimales para ir reemplazando y hacer las cuentas. Entonces 30% se me convierte en 0,3. Expresado como decimales, lo máximo que puede ser es 1. Expresado como porcentaje, lo máximo que puede ser es 100%. Y ahora viene otro tema que esto no lo enseñan en los colegios. Cómo trabajar las variaciones de porcentaje, un antes y un después. Eso es muy raro que alguien enseñe eso. Y eso lo van a necesitar ahora en biofísica. ¿Cómo sería? Los aumentos y las disminuciones. Un aumento de 30% sería, por ejemplo, cuando suben un precio por inflación. Entonces, a lo anterior, al 100%, le tengo que agregar lo nuevo, que es 30%. Me queda un total de 130%, que en números decimales se puede expresar como 1,3, porque son 130 centésimos. A la inversa, si algo disminuye un 30%, por ejemplo, le hacen un descuento, la liquidación de fin de temporada donde yo compro lo que no le entró a nadie, eso sería restarle 30% a lo que había antes, que era 100%. Entonces, ¿qué me quedó ahora? 70%, que se puede expresar también como 0,7, que viene a ser 70 centésimos. Un ejemplo de esto es los ejercicios de máquinas térmicas. Hablan de rendimiento y el rendimiento se los dan como porcentaje. Entonces, decir que la máquina tiene, por ejemplo, un rendimiento del 30%, quiere decir que produce un trabajo que vale el 30% del calor que gasta. Esto lo puede empezar también para electrodomésticos, para autos, para cualquier máquina. Gasta una fuente de energía y produce un beneficio. Entonces, esto sería una proporción entre el costo y el beneficio. Se usa en economía también, eso, ¿no? Pues el retorno de la inversión y todas esas cosas. ¿Qué más? Método de reducción. Bueno, en matemática típicamente lo enseñan sumando dos ecuaciones. ¿Por qué me conviene sumar dos ecuaciones? Bueno, también se pueden restar, hay distintas combinaciones de cómo se pueden combinar dos ecuaciones. En este ejemplo yo decidí sumarlas, dentro de las opciones que había, porque así puedo cancelar, fíjense cómo era antes, dice más 3x y el otro dice menos 3x. Al sumarlo yo lo cancelo al 3x. Entonces me saqué x de encima y me voy a dedicar a despejar y. Después, una vez que tenga el valor de y, voy a volver para atrás, lo voy a reemplazar y con eso voy a sacar el valor de x. Si es que me lo pide el ejercicio, si no me lo pide, no lo voy a hacer. Vamos
vamos a ver el enunciado que dice. Entonces, cuando tienen unas cuantas incógnitas, viene bien sacarse alguna de encima y despejar la que les interese. ¿Cómo hacemos esto en biofísica? En vez de sumar o restar, vamos a dedicarnos a dividir. Porque los problemas típicamente hablan de proporciones, y las proporciones están relacionadas con multiplicaciones y divisiones. Entonces, lo que yo hago siempre es dividir dos ecuaciones. ¿Qué dos ecuaciones? Bueno, voy a elegir la fórmula de un tema, en este caso elegí fluidos reales para darles el ejemplo, pero podría ser cualquier otro tema de la materia biofísica. En la misma fórmula le reemplazan datos de una situación y datos de la otra situación. Un antes y un después, caso 1, caso 2, algo así. Serían dos ejemplos del mismo tema, que los tengo que comparar. Una vez que los dividen, van a encontrar coincidencias de datos que no saben cuánto valen, pero saben que son iguales en las dos situaciones. Entonces, no me interesa cuánto valen, los cancelo y listo, me los saco de encima. Voy a fijarme en lo que sea distinto, voy a cancelar lo que sea igual. Entonces, solamente le van a quedar sin cancelar, en este caso longitud y superficie. Algo les va a decir el enunciado sobre qué pasa con las dos longitudes y qué pasa con las dos superficies. Puede decirle que una longitud es el doble de la otra o cosas por el estilo. Y eso lo pueden poner acá en esta fórmula sin necesidad de saber cuánto valen las demás cosas que dice la fórmula. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y nos estaremos comunicando por los foros o las clases. Hasta luego.